Jesús. Gracias, Padre, gracias. Amén, amén. Así le puedo pedir que se tome su asiento. Antes de que empiece, quisiera pedirles que mantengan a mi papá en sus oraciones. Hoy tuvo un accidente en el trabajo, se lastimó un poquito feo, y lo llevaron al hospital. Pero gracias a Dios no fue nada grave. Y no solo eso, anoche no me estaba sintiendo muy bien de salud. De repente me empezó así, me empecé a sentir un poquito mal. Y dije, wow, ¿cómo es el diablo, verdad? Que antes de que diera yo la palabra, el diablo ya empieza a trabajar. Pero cuando nos suceden cosas así, no es para que nos desanimemos y digamos, ay, ¿por qué me pasa esto? Sino al contrario, es para que nosotros le demos más que nunca la gloria a Dios. Amén. Pero antes, sin perder más tiempo, solo predico, como dice el hermano Nelson, 3 horas, ¿verdad? Así que no se preocupe. Pero Dios le hace una promesa a Abraham y se la voy a volver a leer por si no la escuchó. Dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre en tu trabajo, engrandeceré tu nombre en tu familia y en tu escuela. Y no solo te bendeciré, sino que serás tú una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, todo aquel que te apoye, yo bendijiré. Todo aquel que estará a tu lado, yo bendijiré. Y dice, a los que te maldijeren, maldeciré. Todo aquel que llegue en contra de ti, yo maldeciré. Todo aquel que no te apoye, yo maldeciré. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, una promesa tan grande, pero para que esta promesa se cumpliera en la vida de Abraham, Abraham tenía que tener una cosa muy importante, y esto es la fe. Amén. La fe de nosotros los cristianos es una fe que no se puede comparar con ninguna otra religión o ninguna otra doctrina que exista aquí en la faz sobre el mundo. Escuche muy bien qué es lo que nuestra fe nos enseña. Nuestra fe nos enseña a tener que con tan solo un granito de mostaza podemos mover montañas, que podemos derribar muros como lo hizo en Jericó, y que podemos caminar en el agua en medio de la tormenta. Amén. Y nos enseña a tener certeza de las cosas que esperamos y convicción de las cosas que no vemos. Sin ella no podemos agradar a Dios, y con ella podemos llegar al cielo sin tener que ver la muerte, como lo hizo con Enoch y como sucederá en el día que Jesús venga. Esta es la fe que Abraham tuvo. Una fe tan grande, un gran ejemplo que nosotros debemos de seguir. Porque a pesar de todo lo que estaba sucediendo en la vida de Abraham, y escuche muy bien, quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 4, versículo número 19. Todo lo que estaba sucediendo en la vida de Abraham estaba en contra de esta promesa que Dios le había prometido. Libro de Romanos capítulo 4 versículo número 19. Cuando ya lo tengan, digan un amén. Antes de que lea eso, dice en Hebreos 11:8, dice que Abraham salió sin saber a dónde él iba, que él no tenía idea a dónde él iba, pero todavía sí, él puso su confianza en Dios y su fe en Dios. Dice en Hechos capítulo 7, versículo número 5, que él ni siquiera puso pie en la tierra que Dios le ha prometido, pero todavía sí, él puso su confianza, y todavía sí, él no dejó de tener escasez en su fe. Ahora Romanos 4, versículo número 19, ¿ya lo tienen? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años. Casi 100 años, y Dios le había hecho una promesa de que él iba a tener una nación, de que él iba a tener una herencia. Imagínese usted a los 100 años y Dios le dice, tú todavía vas a tener un hijo. Y no solo eso, pero escuche muy bien lo que dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea que su esposa era estéril, y todavía sí Dios le había una promesa de que él iba a tener un hijo. Y dice, y si seguimos leyendo, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. En vez de debilitarse en la fe, se fortaleció. Y dice, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. O sea, todo lo que Abraham estaba pasando, por todo lo que él estaba viendo, era completamente contrario a la promesa de que Dios le había prometido. Pero todavía sí, él no se debilitó. Yo no sé qué Dios le ha prometido a usted. Si Dios le ha prometido que su esposo iba a venir a su iglesia, si le prometió que su familia iba a venir a la iglesia con usted, pero usted está viendo completamente lo contrario. Tal vez sea un momento donde su familia, hoy más que nunca, no quiera escuchar la palabra de Dios. Dios te dice, no te debilites en la fe, sino que fortalécete en la fe y pon tu fe en Dios. O tal vez estás pasando por problemas económicos y Dios te ha prometido a ti unas finanzas y hoy más que nunca tú estás pasando por problemas financieros tan grandes, pero cuando pasamos por esos problemas, hoy más que nunca tú fortalécete en la fe. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Los siento muy callados. Amén. Pero esta es la fe que tuvo Abraham. ¿Y qué sucede después de que Abraham, con esta fe, qué es lo que hace Abraham? Dice, Abraham construyó su altar. Amén. ¿Qué significa construir un altar? No quiero que se me vaya para Home Depot y compre unas piedrotas y vaya al patio y empiece con cemento. No. Y después me llama a su esposa diciendo que hermano Saúl, ¿de qué predicó? No. Cuando me refiero a construye tu altar, me refiero a un altar espiritual adentro de nuestros corazones. Amén. Dile a tu vecino, construye tu altar. Ahora, ¿qué significa en sí construir tu altar? Cuando construimos un altar, significa que nosotros le ofrecemos a Dios todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos. Que le ofrecemos a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos. Amén. Que no nos quedamos con absolutamente nada. A veces decimos, Dios, ten todo, te lo entrego todo, pero menos mi trabajo. Aunque solo me deja ir a la iglesia una vez al mes, pero tú sabes cuánto estoy ganando aquí. Oh, tú sabes que hasta es bendición para la iglesia con esos diezmos grandes que doy. Pero Dios te dice, no, yo quiero que tú me entregues todo lo que tú eres, entrégaselo a mí. O a veces decimos, Dios, te entrego todo, pero menos mis amistades. Jóvenes, escuchen muy bien. Menos mis amistades, aunque estas amistades tal vez te estén diciendo, oh, vámonos para aquí, vámonos para allá. En vez de que tú les estés diciendo, vente para la iglesia, te invito a la iglesia, ellos te empiezan a invitar y tú todavía no los quieres dejar ir porque son tus amigos. Y tú le dices, Dios, tómalo todo, pero ese es mi mejor amigo, tómalo todo. Hubo un tiempo donde yo estaba viviendo en la iglesia y yo sentía que yo decía, casi se lo estaba entregando todo a Dios, pero había una cosita que no se lo quería entregar. Y eso era, el diablo me atacaba mucho por medio de la música. Y cómo son las cosas, ¿verdad? Porque donde uno más trabaja para el Señor, ahí es donde uno más el diablo la ataca. Y yo iba a la iglesia y hacía todo y casi todo se lo entregaba a Dios, pero el diablo me atacaba mucho y escuchaba mucha música del mundo. Y hasta me trataba de justificar diciendo, bueno pues Señor, no, la música no habla nada malo, no dice nada malo. Las letras son hasta incluso mucho de la música que yo tenía no tenía letra, y siempre me justificaba diciendo, no, pues estoy bien, yo estoy bien con el Señor, pero muy adentro yo sabía que no estaba haciendo lo correcto bajo los ojos de Dios. Y por eso yo siempre me sentía limitado y sentía que nunca podía avanzar, que nunca espiritualmente yo podía seguir adelante. Y hasta al fin un día, así decidí seguir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Ahora sí te voy a entregar todo lo que yo soy. Y decidí borrar toda esa música que el diablo me había puesto, hasta sin incluso la música que no tenía letra, la borré todo y se lo entregué todo a Dios. Y yo empecé a ver un cambio en mi vida. Yo empecé a ver cómo Dios se empezó a obrar en mi vida, y empecé a ver un cambio, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Amén. Cuando tú construyes tu altar, Dios te está diciendo, no quiero que hagas nada, solo te quiero a ti.
solamente te quiero a ti. A veces nos afanamos mucho y estamos diciendo, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que toque la batería? ¿Quieres que toque el piano? ¿Quieres que toque la guitarra? ¿Quieres que esté ahí en la puerta? Ahora, no estoy diciendo que el servicio de Dios, que no haga el servicio de Dios. Usted haga el servicio de Dios como Dios le ha dicho, pero el problema es cuando nos empezamos a afanar, cuando nuestros ojos ya no están en Cristo, sino que están en las cosas materiales, y ya nos empezamos a enfocar en las cosas materialistas, amén. Y quiero que se vaya al libro de Lucas capítulo 10, versículo número 38, donde vamos a ver la historia de Marta y María. Hasta sin incluso el pastor un día dio un mensaje entero sobre cómo no nos tenemos que afanar, amén. Lucas capítulo 10, versículo número 38. Cuando lo tengan, digan un amén. Amén, se lo voy a leer rapidito. Dice: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oyó su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Dice: estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Entonces podemos ver que Marta, estando Jesús en la casa, cuando nosotros venimos a la iglesia, Jesús se hace presente en este lugar, pero a veces nuestra mente está en otras cosas y estamos pensando en nuestras cosas. Y voy a empezar con las madres. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántas madres no se afanan por hermana, qué voy a cocinar el día de mañana? Y dejé los frijoles afuera y se me están pudriendo los frijoles. Y no solo eso, sino que a veces se afanan, las mamás, yo sé que se afanan mucho con los hijos, sí, créanmelo, porque yo tengo una mamá por ahí que se me afana mucho. Dice: hijo, no te quedes en la vigilia, porque ya ves que es muy peligroso andar tarde de noche. Y cuando estamos ayunando, le decimos a nuestro hijo: y mi hijo, ya termina el ayuno, que ves, estás bien desnutrido. Y créamelo que hay una mamá por ahí que a las 12 ya me está preguntando si quiere que termine el ayuno, y apenas lo empecé a las 11:30. Amén. Pero nos afanamos con tantas cosas, y lo mismo con los padres. Estamos diciendo: ay, que mañana al trabajo y ojalá no llueva para que pueda ir a cortar las yardas, y que tengo que pintar la casa, y que esto y el otro. Y los jóvenes, cómo nos afanan diciendo: oh Señor, ¿a dónde está mi esposa? Ya quiero mi esposa, como dijo la hermana Daniela, porque me deja el tren. Y apenas tienen 14 años y ya están diciendo que el tren los está dejando. Amén. Pero dice, escuche muy bien lo que dice Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanaos. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, lo que hizo María fue que ella vino primeramente a los pies de Cristo, sin pedirle nada, sin preocuparse de lo que estaba pasando, sin preocuparse de lo que ella necesitaba. Se olvidó de todos sus problemas y vino a los pies de Cristo. Esto es lo que es la verdadera adoración y la verdadera alabanza. Cuando nosotros venimos primero a Dios sin pedirle nada y sin decirle: Dios, mira lo que estoy pasando, Dios, necesito esto, Dios, necesito lo otro. Y decimos: Dios, yo. Pero ¿qué de Él? ¿Qué le estamos dando nosotros a Él? Dios está diciendo: quiero que tú primero vengas a mis pies. Quiero ver tu adoración de parte de mí. Dice Salmos 37: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dicen en Mateo 6:13: más buscar que primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No dice todo vendrá por añadidura y después busca el reino de Dios. No dice primero te voy a conceder las peticiones de tu corazón, después deleítate en el Señor. No. Dice: deleítate primero en el Señor. Cuando tú te construyes tu altar, deleítate en entregarle todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes al Señor. Dáselo por lo que Él ha hecho por nosotros y no por lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, este fue el primer altar que Abraham construyó. Este primer altar fue el segundo altar construido en la Biblia. El primer altar fue construido por Noé.
Ahora, cuando Noé construyó su altar, sucedió después del diluvio, que significa que no había gente incrédula, no había gente alrededor. Entonces, pero cuando Abraham construyó su altar, sí había gente. Entonces me pongo a pensar, este fue el primer altar que todos vieron, que toda la gente incrédula vio. ¿Qué ha de haber pensado esta gente de Abraham? Ha de haber dicho, ese está loco, ¿qué está haciendo con esas piedras? ¿Por qué está quemando ese toro si eso lo podemos usar como nosotros como comida? Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros construimos nuestro altar, cuando nosotros le entregamos todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos, se lo entregamos a Dios. La gente de afuera empieza a decir, ay, mira, ¿qué le pasó a ese? ¿Cuánto tiempo? Ese está loco, está perdiendo tanto tiempo en la iglesia. ¿Por qué tanto ora? ¿Y por qué tanto ayuna? Y dice, ese está loco. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pero escuche muy bien lo que dice 2 Corintios 5:13. Dice, porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. A mí no me importa lo que diga la gente. Que la gente diga que estoy loco, pero loco soy yo por aquel que a mí, por aquel que a mí dio su vida, por aquel que me vio y me dijo, a ese yo amo, por aquel que lo dejó todo por mí. Y si él lo dejó todo por mí, ¿por qué no lo voy a dejar yo todo por él? Amén. Y escuche muy bien, cuando la gente empieza a verte, cuando te empieza a decir que tú estás loco, va a haber algo adentro de estas personas que van a decir, ¿sabes qué? Ese está loco, ese hermano está bien loco, pero hay algo adentro de él, que no sé qué es, que aunque esté loco, pero hay un gozo que nadie se lo puede quitar. Cada vez que yo lo veo caminando con su Biblia, siempre anda bien feliz, aunque por más que yo le diga que es este loco, él todavía sigue con ese gozo dentro de su corazón. Eso es lo que yo quiero, aunque él parezca un loco para la gente de afuera, pero ¿sabes qué? Cuando se lo entregamos a Dios, no hay nada más que valga la pena. Amén. Y este fue el primer altar que construyó Abraham, pero también construyó otros altares. Amén. Y voy a hablar de 27 altares. Amén. Son mentiras, no es cierto. Los vi muy serios. Solo son 3. Amén, solo son 3. Ok, el segundo, quiero que regresemos ahí mismo donde leímos en Génesis 12:8. O se lo voy a leer bien rápido. Dice Génesis 12, versículo número 8. Dice, luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dice que Abraham construyó su altar en medio de Betel y en medio de Ai. Betel significa casa de Dios y Ai significa significa un montón de escombros, que significa destrucción. Amén. Y cuando yo me pongo a pensar, dice que lo construyó en medio de estas dos ciudades. Entonces yo digo, de un lado veo algo bueno, pero del otro lado yo veo destrucción. Hay en veces donde nosotros estamos pasando por problemas bien difíciles, cuando nosotros estamos en medio de la tormenta, estamos en medio del desierto, pero todavía sí, en situaciones así, nosotros le entregamos todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos a Dios. Dice en Éxodos, en Éxodos capítulo 17, versículo número 15, es la historia a donde Moisés estaba peleando contra los amalecitas. Y es la historia donde cuando él levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando él las bajaba, el pueblo, sus enemigos prevalecían. Amén. ¿Cuántos saben esa historia? Amén. Y dice, y hay otro mensaje ahí bien profundo, pero donde me quiero enfocar es que después de que Dios le da la victoria, Dios dice, el versículo número 15 de Éxodo capítulo 17 dice, y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Jehová Nisi. O sea que no solamente en medio de la tormenta o en medio de nuestros problemas o en medio del desierto, sino que cuando Dios nos ha dado la victoria, cuando después de que hemos pasado esa tormenta, nosotros también construimos un altar en nombre, invocando siempre que el nombre de Jehová. Y dice,
que edificó y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová mi bandera, que Jehová siempre peleará por mí. Dice el versículo 16 y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, después de que él construyó su altar, Dios siempre prevalecía al pueblo de Israel con cualquier enemigo que viniera en contra de él. Amén. Cuando tú estás pasando una situación, tú siempre construye tu altar y siempre invoca el nombre de Jehová. Si tú estás pasando por problemas financieros, construye tu altar e invoca el nombre de Jehová Jireh, porque Él proveerá. Si tú estás pasando por una enfermedad, invoca el nombre de Jehová Rafa, porque Él te va a sanar. Si tú estás en medio de una batalla, invoca el nombre de Jehová Nisi, porque Él va a ser tu representante y Él va a ser el que va a pelear por ti. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Este fue el segundo altar que construyó Abraham. Pero no solamente en medio de la tormenta o después de un problema. El tercer altar, escuche muy bien a dónde lo construyó Abraham. Dice que él lo construyó en Mamre, en Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Dice, Hebrón significa compañerismo, comunión y amistad. O sea que no solamente tú le vas a entregar a Dios todo lo que nosotros somos y lo que tenemos cuando estés en medio de un problema, porque eso es lo fácil, ¿verdad? A veces cuando estamos pasando por problemas, ahí sí Dios, tómalo todo, ahí todo, tómalo todo, hasta mi trabajo, quítame el trabajo cuando estamos en problemas difíciles. Pero ¿qué de nosotros cuando todo va bien? ¿Qué estamos dándole nosotros a Dios cuando no estamos pasando por ningún problema o ninguna situación? Dios te está diciendo: yo quiero compañerismo contigo, yo quiero que tú me conozcas, yo quiero conocerte a ti. Y hemos llegado a un punto donde la iglesia de hoy en día ha visto a lo que es el Espíritu Santo, escuche muy bien, solamente como un Dios. Solamente como un Dios. Y sí es nuestro Dios, amén. Pero el problema es que lo empezamos a ver solo como un Dios, que solo cuando nosotros tenemos problema es que vamos a nuestro Dios. Solo cuando estamos pasando por un tiempo difícil, ahora sí, voy con mi Dios. Pero no es así. Escuche muy bien lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando leí esto dije, wow, el Espíritu Santo se puede entristecer. Esta es una característica de un ser humano. Y dije, wow, si el Espíritu Santo se entristece, y yo me puse a pensar de las formas en que me he entristecido, ya sea por cualquier ocasión, y digo, así es como se siente el Espíritu Santo cuando no tenemos comunión o ese compañerismo con Él. Pero no se trata de solamente buscar a Dios cuando estemos en problemas, sino que todo día a día dice, mi alabanza estará de continuo en mi boca, sino que todos los días tener esa comunión y ese compañerismo con el Señor. Todos los días decir, Dios, quiero conocerte más y más por quien tú eres. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora quiero que me acompañe al libro de Jueces capítulo 6, versículo número 22. Jueces 6, capítulo número 22. Cuando ya lo tengan, digan un amén. Jueces 6, capítulo número 22. Amén, ¿ya lo tienen? Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón, ¿qué? Altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Dile a tu vecino, tu temporada de Shalom empieza hoy. ¿Qué
¿Qué significa shalom? Escuche muy bien. Yo sé que todos conocemos a shalom como paz, pero no solamente significa paz. Escuche muy bien. También significa completitud, totalidad, riqueza, integridad, firmeza, solidez, bienestar y también paz. Di conmigo, todo lo que está incompleto en mi vida será completo. Todo lo que es parcial en mi vida será total. Ya no más escasez, ya no más afán, ya no más ansiedad, sino que desde ahorita empieza tu temporada de prosperidad. Ahorita empieza tu temporada de riquezas y de solidez y de firmeza en el Señor. Amén. Así es que le dije, cada vez que cuando nosotros construimos un altar, invocamos el nombre de Jehová. En este caso, Jehová Shalom. Pero para entender por qué es que Gedeón construyó o por qué lo nombró Jehová Shalom, quiero que nos atrasemos un poquito. Quiero que vayamos a Jueces capítulo 2. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Jueces? Amén. Creo que escuché como un amén. ¿Cuántos han leído el libro de Jueces? No me diga así, hermano. La doctora Ana María Polo, esa sí la veo todo. No, mejor lea este libro de Jueces, amén. Y en el libro de Jueces, podemos ver que el pueblo de Israel era un pueblo bien terco. Era un pueblo que no quería, que le faltaba mucho la fe, que no estaba viendo la obra de Dios y no quería aceptar lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y dice en Jueces capítulo 2, versículo número 2, después de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, y después de que el pueblo después de ver todo lo que el pueblo de Dios había, de que Dios había hecho todo lo que había hecho con Josué, dice Jueces 2 capítulo número 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? O sea que cuando llegaron a esta tierra, el pueblo de Israel se empezó a adorrillar, disculpe que me cuesta un poco el español, adorrillar, ¿no? Bueno, ya me entiende, ¿verdad? Se empezaron a postrar, gracias hermano, a postrar a otros altares, amén. Y dice, y bajemos al versículo número 10, Jueces 2, capítulo número 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué sucede aquí? Dice que había una generación que era la generación de los padres, que esta generación había visto con sus propios ojos todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero dice que después se levantó otra generación, que eran los hijos. Cuando se levantó esta generación, los padres les contaban todas las maravillas y todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero esta generación dudaba, no tenía fe. ¿Por qué? Porque quería ver todo lo que Dios había hecho por sus padres. Ellos lo querían ver con sus propios ojos, pero no como Abraham, que él no vio absolutamente nada, pero todavía él así puso su fe y su confianza en Dios. Dice segunda de Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. ¿Cuántas de las veces siempre queremos ver y queremos ver y queremos ver y después queremos creer? Pero no es así. Dice que por fe andamos y no por vista. A veces decimos, Dios, primero enséñame ese carro del año y yo te prometo, Dios, que yo voy a recoger a todos los hermanos ancianos de la iglesia. Y decimos, Dios, prométeme esas finanzas y te prometo que hoy sí te voy a dar el 10% y no el 5%. A veces siempre andamos queriendo ver antes de entregarle a Dios todo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos, pero no es así. Dios dice, yo quiero que primero tú pongas tu confianza en mí. Yo quiero que primero tú me entregues todo y después tú vas a empezar a ver tu promesa. Después tú vas a empezar a ver tu bendición y tú vas a empezar a ver todo lo que yo tengo para ti. Amén. Pero sigamos en la historia.
Entonces en el libro de Jueces vemos que Dios levanta a alguien, levanta a hombres escogidos y llamados por Dios. Y los levanta, y después de que los levanta estas hombres y mujeres, no solamente hombres, escuchen muy bien, mujeres también, que Dios levantaba, y estos hombres y mujeres rescataban al pueblo de la esclavitud, del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba después de unos años? Volvían a caer en la esclavitud, y era un ciclo, seguía sucediendo esto y esto. Y levantó en el capítulo número 3, versículo número 7, levanta a Otoniel, pero después vuelve a caer Israel. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 15, levanta a Og, y después levanta a Samgar, pero vuelve a caer el pueblo de Israel. Después levanta a Débora, y en el capítulo número 6, versículo número 1, dice: Israel cae oprimido por los madianitas. Y me empecé a preguntar, ¿por qué es que el pueblo de Israel seguía cayendo? Aparte de que no tenían fe, ¿por qué es que el pueblo de Israel seguía cayendo bajo la esclavitud de sus enemigos? ¿Por qué es que no creían? Y en el versículo, en el capítulo número 1, versículo número 7, dice que ellos vivían alrededor de sus enemigos. Hubo un tiempo donde ellos tenían que completamente arrojar a todos los que vivían en esa tierra, pero ellos no lo hicieron, no obedecieron la voz de Dios. Y entonces ellos estaban viviendo alrededor de sus enemigos. Y a veces nosotros así estamos cuando vivimos en la vida, ¿verdad? Vamos por el trabajo y tenemos que andar con gente que son incrédulas, con gente que no crea de Dios. Pero el pueblo de Israel, por conveniencia, es que se llegaba a postrar a estos altares. ¿Por qué? Porque no querían pagar el precio de construirle un altar a Dios. Y porque ya estaban alrededor de estos altares que ya estaban construidos, y ya estaban alrededor de esta gente incrédula, ellos simplemente por conveniencia se vinieron a postrar a estos altares. Y así pasa con nosotros muchas de las veces. Cuando nosotros estamos en el trabajo, a veces no sé cuál sea su situación, pero tal vez un compañero de trabajo le diga: vamos, mira, vente, vamos aquí, vamos a tomarnos una, ¿verdad? No te preocupes, no va a hacer nada. Y a veces simplemente, o tal vez sea su jefe, y por conveniencia, porque queremos que nuestro jefe le caigamos bien, y porque queremos ese aumento de salario, a veces digamos: bueno, pues está bien, voy a ir por conveniencia. Pero así es como empiezan las cosas. Ya sea que tal vez tu amigo te esté diciendo: mira, vamos a esta fiesta, no te preocupes, no tienes que tomar, no tienes que hacer nada. Pero así es como empieza, poquito a poquito, pero después terminamos cayendo como la generación de la generación que podemos ver en Jueces, que después caía postrado ante otros altares. Después terminamos en pecados más profundos, terminamos postrados ante altares de idolatría. Terminamos postrados ante altares de fornicación, de adulterio, de ira, de lascivia y de enemistad. Tantos altares. Y ya hubo un tiempo donde ya estamos completamente esclavos del enemigo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Pero quiero que nos regresemos al libro, al capítulo 6 de Jueces, donde vamos a ver un poquito más en detalle la historia de Gedeón, que fue un hombre escogido por Dios, que Dios llamó. Y quiero que vayamos al capítulo número 6, versículo número 13. Amén, ¿ya están ahí? Amén. Jueces capítulo 6, versículo número 13. Dice, versículo número 12, versículo número 12. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Guarda ese pensamiento, pensamiento, amén. Y después dice el versículo número 13: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a mano de los madianitas? Cuando primero leí este versículo,
perdón, cuando primero les mencioné que había una generación que era la generación de los padres que vio todo lo que Dios había hecho por ellos, y después se levantó otra generación que eran los hijos que no creían. Yo al principio me dije, bueno, pues tal vez era culpa de los padres. Tal vez dije, tal vez los padres no hicieron su parte en imponer o en decirle a sus hijos todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero cuando leí este versículo que dice, ¿a dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Esto me da a mí entender que los padres sí estaban haciendo su parte, que sí le estaban contando a sus hijos todo lo que ellos habían, todo lo que Dios había hecho por ellos. Y a veces así son los hijos, ¿verdad? Dicen, ay, es que mi papá, ¿por qué tanto vamos a la iglesia, papá? Padre, ¿por qué vamos tanto a la iglesia, mamá? ¿Por qué tanto me regañas? Y así son los hijos. Pero no solamente los hijos, sino que nosotros también tenemos unos padres espirituales que de vez en cuando nos tienen que regañar y nos tienen que decir todo lo que Dios está haciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que seamos la generación como la generación que vimos en Jueces, donde terminaban postrados ante otros altares. Así es que cuando nuestros padres espirituales o cualquier padre nos esté disciplinando, no lo está haciendo para que nosotros nos enojemos, sino porque Dios nos ama. Dice Dios que Dios disciplina al que Él ama. Amén. Pero sigamos leyendo ahí en el versículo número 14. Y dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y dice, he aquí, mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. En la nueva versión internacional, en la nueva versión internacional en inglés, traducida en español, dice, mi clan es la más débil en Manases y yo soy el menor en la casa de mis padres. Le dije que guardara un pensamiento en el versículo número 12. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová? Versículo número 12 dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón dijo, yo soy débil, cuando Gedeón dijo, yo soy el menor, Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Yo no sé qué mentiras tú te has estado diciendo. Yo no sé qué mentiras el diablo te ha estado diciendo. Pero cuando tú te dices, yo soy débil, Dios te dice, varón esforzado y valiente. Cuando tú te dices, yo soy el menor, Dios te dice, mayor soy yo que estoy contigo que el que está en el mundo. Cuando tú te dices, yo no lo puedo, Dios te dice, todo lo puedes en mí que te dé fortaleza. Amén. Y es tiempo de que dejemos esa mentalidad de que, ay, Señor, es que no sirvo para nada, Padre. Tú sabes que no puedo ser nada. No valgo nada. Es tiempo de que dejemos esa mentalidad, porque Dios te está diciendo, yo quiero hacer algo contigo. Yo te quiero levantar a ti y te quiero usar. Hay unos dones y unos talentos adentro de ti que yo quiero despertar, pero deja esa mentalidad de que tú no valgas nada, porque Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Dice, y sigamos leyendo, dice el versículo número 15. El versículo número 16. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, después de que él había dicho que mi ejército es el más débil, que yo soy débil, Dios le dice, tú destruirás a los madianitas como a un solo hombre. Y sigamos leyendo, y dice el versículo número 17, y él respondió, yo te ruego que si he llegado a gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego pues que no vayas de aquí hasta que vuelva de aquí. Y quiero que nos bajemos al versículo número 22, donde leímos de primero. Después Gedeón todavía tenía mucha duda. ¿Por qué? Porque venía de la generación que no creía. Y Gedeón le dice a Dios, enséñame que tú verdaderamente estás conmigo. Y Dios se lo hace. Dios le demuestra que Él está con él.
Yo no sé en su vida, yo estoy seguro que en su vida Dios le ha demostrado que Dios está con usted. Pero muchas de las veces queremos ver, Dios, quiero que me demuestres, pero no siempre tiene que ser así. Acuérdese que Abraham no vio nada, y todavía sí, él puso su confianza en Dios, y todavía sí, Dios cumplió la promesa que Dios tenía para Abraham. Amén. Y entonces, por fin llegamos, hasta donde lo que leímos al principio, que por fin Gedeón construye su altar. Amén. Y ahora podemos ver por qué Gedeón invocó el nombre de Shalom. Porque después de que él estaba dudando, después de que él se sentía incompleto, después de que él no se sentía total, y que Dios le había comprobado que Dios estaba con él, él dijo: ahora sí hay paz en mi vida, ahora sí mi vida es completa, ahora sí hay firmeza en mi vida, y yo sé que Dios está conmigo. Y él construyó su altar. Amén. Ok, ahora escuche muy bien. Cuando Gedeón construyó su altar, en este momento habían dos altares. Estaba el altar Shalom que él había construido, y también estaba el altar de Baal que su papá había construido. Amén. Y a veces siempre, y me pregunté por qué dos altares. O sea, uno dedicado a Dios y uno dedicado a Baal. Siempre en la vida estamos nosotros construyendo algo. Siempre en la vida nosotros estamos edificando, ya sea un altar de conveniencia o ya sea un altar de Shalom. Y entonces me puse a pensar en lo que el papá de Gedeón había pasado por. Y él había construido este altar por conveniencia, porque él estaba bajo la captividad de los madianitas. Y entonces por someterse él a las autoridades que eran sus enemigos, él construyó su altar. Porque después de esto, podemos ver que él empieza a defender a su hijo Gedeón en los versículos que en un ratito vamos a ver. Pero quiero que bajemos al versículo número dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Colosenses 2: cuídense de que nadie los cautive con la vaña y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. O sea que aquí podemos ver que el padre de Abraham fue engañado por los madianitas, por bajo las autoridades en las que él estaba. Pero cuando Dios se le hace presente a Gedeón, cuando él por fin construye su altar y él dice: Dios, yo te entrego todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, te lo entrego a ti. Él no se conformó con las cosas con las cosas que sus enemigos estaban haciendo. Y así tenemos que ser nosotros. No nos podemos conformar con las cosas del mundo, sino que decir: ¿sabes qué, Padre? Aunque el mundo esté haciendo esas cosas, yo no me voy a conformar con eso, sino que yo voy a construir un altar para ti. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Y ahora escuche muy bien. No solo Gedeón no se conformó con lo de su alrededor, con las cosas del mundo, pero él tampoco se conformó con su supuesta herencia. ¿Y a qué me refiero a esto? Muchas familias pasan por lo que es una maldición generacional. ¿Y qué significa esto? Esto significa que cuando tú, tal vez tu papá fue un alcohólico o tus abuelitos fueron alcohólicos, y tú dices: ¿sabes qué? Si mi abuelito fue un alcohólico, mi papá también es un alcohólico y yo también seré un alcohólico. Si mis papás fueron un fracaso en su matrimonio, yo también seré un fracaso en mi matrimonio. Si mi papá tuvo diabetes, si mi papá tuvo colesterol, yo también tendré colesterol. Y hasta en la Biblia nos dice de esto en Éxodo 20, capítulo número 15. Quiero que vayamos ahí rápidamente. Éxodo 20, capítulo número 15. Dice: yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación.
escuche muy bien, cuando los padres son malvados y me odian, castigan a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que estas maldiciones son transferidas por herencia a la tercera y hasta la cuarta generación. Y no solamente, tal vez no sea una maldición generacional, pero hay lo que yo llamo un ciclo generacional, a donde tal vez no sea una maldición por lo que estemos pasando, pero a veces un ciclo generacional a donde, ¿sabes qué? Si mi papá no fue un gran predicador, yo tampoco voy a ser un gran predicador. Si mi papá no fue un gran adorador, yo tampoco seré un gran adorador. Si mi papá no fue un gran pianista, un gran baterista, yo tampoco seré un gran músico o un gran salmista. Y a veces estamos con ese ciclo o con esas maldiciones. Pero escuche muy bien lo que dice en Génesis, Éxodo, el siguiente versículo. En el versículo dice número 6. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, le muestro mi amor por 1000 generaciones. Hoy, en el nombre de Jesús, tú rompes toda maldición generacional. Y desde ahora tú empiezas a declarar una bendición generacional a tu vida. A donde tú vas a decir, donde tus hijos van a decir, ¿sabes qué? Mi papá fue un gran hombre de Dios. ¿Sabes qué? Mi abuelito fue un gran hombre de Dios. ¿Sabes qué? Mi tatarabuelito fue un gran hombre de Dios. Por lo tanto, yo también serviré a Dios como lo hicieron ellos. Tu bendición generacional empieza ahora. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas maldiciones generacionales han pasado. He aquí todas son hechas en bendiciones generacionales. Rompe toda maldición generacional en tu herencia. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No importa si tus papás o si tus abuelitos lo pasaron, pero si tú sigues a Cristo, si tú lo entregas todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes a Cristo, no hay condenación para ti, sino que hay bendición para ti. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Dice, la cura para una maldición generacional es el arrepentimiento del pecado de que se trae la fe en Cristo y una vida consagrada al Señor. O sea que el papá de Gedeón construyó su altar por conveniencia, por miedo de los madianitas, porque estaba bajo la captividad de sus enemigos, pero Gedeón construyó su altar por medio de la fe. Amén. Y dice así es que si tú quieres que tu bendición generacional empiece ahorita, ¿qué? Construye ¿qué? Construye tu altar. Entrégale todo lo que tú eres a Dios. Amén. Ahora quiero que sigamos leyendo en la historia. Todavía no termina la historia. En el versículo número 25, ahí mismo de Jueces, capítulo número 6. Ok, acuérdese que en este momento estaban los dos altares. Estaba el altar que había construido Gedeón, el altar de Shalom, y estaba el altar de su papá Gedeón. El versículo número 25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, ¿y qué? Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Derriba el altar que tu padre tiene. Después de que tú construyas tu altar, después de que Gedeón construyó su altar, Dios le dice: ok, ahora sí tú me has entregado todo. Ahora sí tú me lo has dado todo. Ahora sí tú puedes destruir esos altares que tú has construido en tu vida. Ahora sí tú puedes destruir todo altar de adulterio, todo altar de lascivicia, todo altar de enemistad, todo altar que no le esté agradando a Dios. Ahora sí, dice Dios, destrúyelo. Amén, amén. ¿Cuántos están conmigo? Me puse a pensar en esto. Me puse a pensar en esto, y muchas de las veces nosotros pensamos que lo normal es siempre destruir para primero construir. Siempre si usted ve en una construcción, siempre primero se destruye y después se construye. Y me puse a pensar que muchas de las veces nosotros queremos destruir
antes de construir. ¿Y a qué me refiero a esto? Muchas de las veces decimos, bueno, Dios, muchas de las veces decimos, no, todavía no se lo puedo entregar todo a Dios porque no estoy bien con Él. Decimos, tengo muchos problemas, quiero primero arreglar yo todos estos problemas. Hace unas 2 semanas atrás me llamó un amigo, que no está viviendo ahorita aquí en Houston, pero ya tenía mucho tiempo de no hablar con él. Y empezamos a platicar y después me empieza a decir que estaba pasando por muchos problemas y cosas bien difíciles. Él tiene una hija y la hija se la quitó la mujer y empezó se metió a cosas bien feas, empezó a hacer drogas, empezó a meterse al alcoholismo y me empezaba a decir que él empezaba a dormir en las calles, que estaba durmiendo en las calles y que a veces no tenía ni siquiera dónde vivir. Y yo le dije, wow, ¿cómo son las cosas? Y entonces yo le empecé a hablar de las cosas de Dios y le empecé a decir, ¿sabes qué? Cristo quiere hacer algo grande contigo, pero tú le tienes que entregar todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes a Dios. Y yo por fin le hice la invitación, ¿sabes qué? ¿No quieres tú reconciliar con Cristo? Y me empezó a decir, no. Es que ahorita tengo muchas adicciones, dice. Ahorita tengo muchos problemas y yo sé que si me entrego ahorita, yo sé que le voy a fallar. Y entonces yo le empecé a hablar de este mensaje y le dije, ¿sabes qué? No es así. Dios quiere que tú vengas como tú estás. Dios quiere que tú vengas con esos pecados que tú vienes. Porque a veces decimos, quiero estar limpio antes de entregarme yo a Dios. Pero esto es completamente contrario a por la razón por la cual Cristo vino a morir por nosotros. Cuando Cristo vino a morir por nosotros, Él tomó todas tus adicciones, todos esos pecados que tú piensas que tú no puedes dejar. Él los tomó y Él los clavó en la cruz. Entonces Dios te está diciendo con los brazos abiertos, ven a mí así como estás. Ven a mí con esos problemas, ven a mí con esas adicciones y yo me encargaré de ellos. Yo haré que tú destruyas a todos esos otros altares. Yo me encargaré de todo eso, pero primero simplemente ven a mí. Primero simplemente ¿qué? Construye tu altar. Amén. Ahora si seguimos leyendo, primero antes de eso, a la par de este altar, dice la Biblia que había estaba una imagen de Asera, que esta era una imagen, una diosa pagana. Amén. Y en la Nueva Versión Internacional se refiere a esta imagen como un poste alto. Este poste era un simbolismo físico, era un recordatorio físico de que los hijos de Israel estaban bajo cautiverio de los madianitas. Escuche muy bien. Este poste era un recordatorio físico, un recordatorio visible de que el pueblo de Israel estaba bajo la captividad de los madianitas. ¿Sí me entiende? Este era un poste alto que cada vez que el pueblo de Israel miraba este poste decía, aquí está el altar de Baal, aquí es donde tú tienes que venir y postrar rodillas. Yo no sé qué es lo que el enemigo ha puesto en tu vida para intimidarte a ti. Yo no sé qué es lo que el diablo ha puesto en tu vida para hacerte creer que tú estás bajo el cautiverio de él. Pero leamos el versículo número 26. Número 25 dice, después de que derribó el altar de Baal que tu padre tiene, dice, ¿y qué? ¿Qué dice? Y corta la imagen de Asera que está junto con él. Corta este poste de tu vida. Después de que el diablo ha tratado de intimidarte a ti, después de que el diablo ha tratado de hacerte pensar de que tú estás bajo de la esclavitud del enemigo, Dios te dice, ok, ahora corta todo lo que el enemigo ha estado poniendo en tu vida. Corta todo lo que el diablo ha estado usando para intimidarte a ti. Y dice Primera de Pedro 5:8, sed sabios y velar, porque vuestro adversario el diablo habla como león rugiente. Y dijo el hermano Edmund, como león rugiente, que él parece ser como león, pero el único león es el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces le dice Dios,
corta es todo lo que el diablo ha estado poniendo en tu vida. Y esto parece lo normal, ¿verdad? Que tenemos que cortar todo lo que el diablo ha estado poniendo en nuestra vida. Pero escuche muy bien, me gusta lo que dice el versículo número 26. Y si sigamos leyendo, dice: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y dice: y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Yo creo que no entendió eso muy bien. Déjeme leérselo una vez más. Dice: sacrifica en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. O sea que no solamente tú vas a cortar todo lo que el diablo ha estado poniendo en tu vida para intimidarte. No solamente tú lo vas a cortar, pero Dios te está diciendo: úsalo para que alimentes tu altar, úsalo para que intensifiques tu fe, úsalo para que tú levantes tu adoración al Señor, úsalo para que tu alabanza sea mucho más grande para el Señor. Y escuche muy bien, muchos de ustedes han pasado por tantos problemas y se han dicho: Dios, ¿por qué he pasado por tantos problemas, por tantas circunstancias? Y a veces decimos: no es justo, Padre, porque es que el hermano se la lleva muy fácil. Y yo ando pasando por problemas matrimoniales, ando pasando por problemas económicos. Y cuando yo le estoy dando la misma alabanza que el hermano, y a veces nos estamos preguntando: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? No es justo. Pero déjame decirte algo en esta noche, que todos esos problemas representan este poste de Acera. Todos estos problemas, entre más problemas tú has tenido, más grande es el poste de Acera. Y escuche muy bien, que para cortar este poste va a ser mucho más difícil que cualquier otro hermano que no haya pasado por tantos problemas como los que has pasado tú. El diablo, tal vez tu pasado ha sido mucho más grande que el de otros hermanos. Este poste es mucho más grande que el de muchos hermanos, y para cortarlo va a ser mucho más difícil que para muchas otras personas. Pero déjame decirte algo en esta noche, escucha muy bien, que cuando tú cortes este palo de Acera, tú vas a tener mucho más madera, tú vas a tener mucha más leña, y tú vas a usar mucho más para edificar tu altar. Tú todo esto lo vas a usar para edificar al Señor una alabanza, adoración. O sea que entre más problemas tú has tenido, más grande va a ser tu adoración. Entre más grande ha sido tus circunstancias, entre más grande la tormenta que tú hayas pasado, el desierto que tú hayas cruzado, Dios te está diciendo: úsalo para mi alabanza y para mi adoración, y verás que tu promesa será mucho más grande de lo que tú pensabas. Amén. Dice ahí mismo en el versículo número 26, dice: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. O sea que Dios le dice: ¿sabes qué? Construye, dice, en el peñasco en lugar conveniente. Después de que él destruyó el altar de Baal, Dios le dice: ahora sí quiero que construyas un altar más adecuado. Y me puse a pensar en esto. Dije: ¿por qué no usó el altar de Shalom? ¿Por qué es que le dijo que construyera otro altar en un lugar más indicado, un altar más diseñado para el Señor? ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros construimos nuestro altar, a veces tal vez no tenemos mucho que darle a Dios. Tal vez tenemos bien poquito. Tal vez cuando tú ores, solo le estás orando 5 minutos. Tal vez cuando tú ayunas, tal vez solo ayunas unas cuantas horas. Pero así se empieza. Si eso es todo lo que tú tienes, tú dáselo a Él. Pero después cuando Dios te empieza a usar, y cuando Dios te empieza a decir: destruya tu altar, dice: ok, ahora sí yo quiero que tú me entregues mucho más de lo que tú me estabas entregando más. Y tú ya no solamente vas a estar orando 5 minutos, sino que 1 hora se te va a pasar a ti como 5 minutos, sino que tú ya vas a poder ayunar todo el día, y tú vas a poder estar de rodillas por horas, y ya no solamente 5 minutos. Amén, amén. Quiero que te pongas de pie. Y quiero que vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 8, versículo número 28.
amén. Cuando ya lo tengan, pueden decir un amén. Romanos 8, versículo número 28. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien.